Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Claudia. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 7 de agosto. Hoy iniciamos la aplicación de primeras dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus para personas de 18 a 29 años en Quintana Roo, Tamec, Mama, Tuncás, Mocochá, Zoncahuich, Telchac Pueblo, Sinanché y Cenotillo. Esta nueva etapa comenzó el jueves cuando se comenzó a aplicar la misma vacuna al mismo grupo de edad en Tecantó, Tecom, Cuncunul, Chaxinquín, Cagua, Tzemul, Xochel, Teya y Suma. Ayer viernes en Quintana Roo, Tamec, Mama, Tuncás, Mocochá, Zoncahuich, Telchac Pueblo, Sinanché y Cenotillo. El próximo 9 de agosto iniciará otra nueva etapa de vacunación, igual para jóvenes de 18 a 29 años pertenecientes a 40 municipios más del interior del estado. Lunes 9, Humán, Butzós, Sotuta, Jomún, Celestún y Quinchil, así como segundas dosis a personas de 40 a 49 años de Tizimín. Martes 10, Cinzantún, Teabo, Tixcacalcupul, Abalá, Timucuy, Opichén y Panabá. Miércoles 11, Cacalchén, Temax, Jocabá, Joctún, Tixmehuat, San, Maní, Tatsiú, Chancom y Samajil. Jueves 12, Jují, Cusamá, Tetis, Cantunil, Zacalum, Tixpehual, Santa Elena, Chiquinzonot, Chocholá, Mayapán y Chipchulup, Pueblo. Finalmente, viernes 13, Ixil, Canzacap, Calotmul, Chapap, Ucú y Tzitás. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 251 pacientes en hospitales públicos. 49.080 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 56.442. Hoy se detectaron 185 nuevos contagios de coronavirus, 61 en Mérida, 35 en Valladolid, 19 en Canacín, 14 en Humán, 9 en Maxcanú, 7 en Motul, 6 en Progreso y en Tizimín, 4 en Acanqué, 3 en Junucmá y Tixcocop, 2 en Chipchulup Pueblo, Tecó y Ticul, 1 en Chiquinzonot, Cinzantún, Tzitás, Espita, Jalachó, Joctún, Quinchil, Copomá, Peto, Tecash, Teya y 1 foráneo. De los 56.442 casos positivos, 477 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 33.880 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 9.302, en la zona oriente 8.741, en la zona centro 3.092, en la zona sur 4.808, en la zona poniente 7.937. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 15 fallecimientos. Son 8 mujeres y 7 hombres, de un rango de edad de 24 años a 99 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal crónica, EPOC, cardiopatía y obesidad. 6 residían en Mérida, 2 en Valladolid, 2 en Ticul, 1 en Telchac Pueblo, 1 en Tzucacap, 1 en Motul, 1 en Tequit, 1 en Chumayel. En total son 5.173 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.938 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 251 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Este es el reporte del día de hoy, doctora. Gracias. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.